Queridos oyentes de la radio ZP30, un gusto poder saludarte. Gracias por estar ahí del otro lado, por permitirnos ser parte de tu mañana, este lindo sábado que el Señor nos regala. Tenemos una nueva oportunidad de poder compartir en un programa más de Caminamos Contigo, donde para nosotros es un privilegio poder dejar algo para tu vida, que podamos juntos reflexionar cada sábado diferentes temas, donde como equipo de consejería de la radio siempre nos reunimos para pensar un poco, para ver las realidades y de acuerdo a eso pensar en hablar sobre un tema que te pueda ayudar en tu día a día. Y hoy estamos aquí nuevamente teniendo la oportunidad de hacerlo, de compartir contigo y ahí en el lugar donde vos estás siempre acompañándonos, te agradecemos muchísimo por permitirnos tener este privilegio de poder compartir contigo un tema en este día. Si hoy por algún motivo no puedes estar con nosotros, no puedes acompañarnos, te digo que tenés la oportunidad de poder escuchar nuevamente este programa. Todos los domingos a las 20 horas se repite, así que tenés la posibilidad de escucharlo mañana también. Entonces, te dejo esa información para que puedas estar tranquilo. Y si de alguna manera no conoces el servicio, el trabajo que hacemos, acá te dejamos el número donde puedes contactar con nosotros. O si conoces a alguien que quizás está necesitando una ayuda, un apoyo emocional, una dirección para su vida, puede contactarse con nosotros al 0984-777-707. Así que ahí tenés nuestro contacto, entonces sentite en libertad de poder comunicarte con nosotros y aquí estamos para ayudarte, para acompañarte y apoyarte en tu día a día. En esta mañana queremos reflexionar sobre un tema que todos en algún momento quizás nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Entonces, para responder a estas preguntas, estaremos mirando un poco una historia de vida en la Biblia, la vida de José, el hijo de Jacob, un hombre que ya vamos a conocer un poco cuál fue su historia y qué nos enseña en cuanto al tema de hoy, que es vivir con propósito. Y para eso estamos aquí con el compañero Enrique para poder hablar sobre este tema y ver qué podemos nosotros aprender de Dios en esta mañana, qué Él nos quiere enseñar a través de la historia de vida de José. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Bien, Milchas. Hoy juega Paraguay, así que hoy estamos, creo que todos temprano de pie. Mm. Y con ese frío que hay, Algunos solo no durmieron anoche también. seguramente algunos por lo que pasó anoche, ¿verdad? Sí, es realmente un gusto de poder compartir esta linda historia de José y para entender un poco de qué José estamos hablando para la gente que de repente no están tan familiarizado con la Biblia, con las historias. Esta historia de la vida de José es una historia que tiene más o menos 4.000 años, poco más de 4.000 años. José era uno de los 12 hijos de Jacob y él era el hijo mayor de la esposa que Jacob realmente quería. Si nos vamos un poco a la historia de Jacob, él tuvo problemas con su hermano en casa y se fue de casa y cuando llegó al lugar donde él iba a quedarse, entonces ahí él trabajó para un señor, de su futuro suegro. Y la costumbre era un poco diferente que hoy día, ¿verdad? Y ahí él se fijó enseguida en Raquel, una mujer que para él le parecía buena para su esposa, ¿verdad? Entonces trabajó 7 años por ella y cuando se casó, el suegro le dio a Lea, su hermana, que la costumbre era que la mayor, hija mayor se case primero. Entonces ahí, bueno, hubo medio un conflicto con su suegro, pero entonces le dio las dos, ¿verdad? Tuvo que trabajar otros 7 años más. Y bueno, y al final cada una de esas chicas tenía como eran gente de plata,
ellos tenían sus siervas, una servienta, ¿verdad? Y al final esas sirvientas también llegaron a ser las concubinas de Jacob. Y José, entre los 12 varones que le nacieron y también una chica, Dina, ahí él era una persona diferente que los demás. Y vamos a ver justamente hoy por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué José resalta de ese grupo de varones, de 12 varones? Y dicho de paso, esos 12 varones después fueron los padres de los 12 tribus de Israel. Porque Jacob también Dios le dio el nombre de Israel. Entonces, de ahí surge el pueblo de Israel. O sea, Dios comenzó a formar su pueblo a través de Abraham. Abraham tuvo un hijo, Isaac, que era con su esposa Sara. A través de Isaac llegó Jacob. Hijo José ya era el bisnieto entonces de Abraham. Y ahí escuchando un poco ya, de a poco entrando a lo que es la historia de José, trataremos de entender un poco de qué es lo que Dios nos quiere enseñar en cuanto a propósito. Ahí una pregunta, compañero. Cuando hablamos de vivir con propósito y mirando un poco esta historia, ¿qué nos enseña, por ejemplo, específicamente en cuanto al propósito, la vida de José? Cuando hablamos de propósito, yo primero ahí pienso en que nosotros tenemos principios, vivir según principios. O sea, cuando hablamos de propósito, siempre tenemos en cuenta de que yo vivo por algo, mi vida tiene un sentido. Hoy día mucha gente, especialmente cuando se están afirmando, son jóvenes, llegan a la edad adulta, están con ese dilema de no saben realmente dónde quieren ir, realmente no asientan cabeza, quieren vivir así nomás. Hemos escuchado muchas veces, incluso en la consejería, eso de que no, yo quiero vivir nomás. O sea, mañana sale el sol de nuevo, si Dios me da la gracia, y yo vivo, me levanto vivo. Pasa un día y pasa otro día y no tengo un objetivo, no pienso en el futuro. Bueno, voy a formar mi familia, quiero tener mi casa propia. O sea, estos principios y estos destinos, estas metas. Entonces, una persona, cuando hablamos de propósito, una persona que vive con propósito, tiene todo eso. Tiene un principio, sabe lo que quiere. En primer lugar, sabe quién es. Y eso es muy importante que nosotros sepamos. Y ahí me viene hoy justamente tuvimos un encuentro en nuestra iglesia de hombres y el orador lo que contó ahí, ese tema de saber quién soy. Y estaba contando ahí una situación que viene al caso, donde una persona perdió su vuelo y como él se creía importante, entonces él dijo, bueno, necesito otro vuelo. Y había una larga fila en otra parte para otro avión donde él quería irse y él se colocó enfrente de esa fila. Entonces, el que anotaba la gente le quiso mandar en el fondo de la fila y él dijo, no, yo necesito ahora el vuelo. Y el otro le dice, bueno, si vas a obedecer y ahí atrás a la fila te voy a dar tu vuelo. Entonces, le dice, pero vos no sabes quién soy. Entonces, él alza el teléfono y alta voz dice, alguien puede venir porque acá tengo a alguien que ni sabe quién es. Que le digan porque quién es, ¿verdad? Entonces, como entendiendo mal su pregunta, ¿verdad? O sea, José sabía perfectamente quién era. Él era el Sí. hijo de Jacob, él era de la tribu de la manada de personas, de muchachos que tenía ese hombre. Y ellos tenían un proyecto de ovejas. Esa era costumbre en aquel tiempo. Ellos tenían ovejas, lo cuidaban, tenían vacas, cabras, todo eso. Entonces ellos cuidando sus ovejas, en este caso, José ya empezó a resaltar. Incluso primero dice la Biblia que José era el hijo mimado de Jacob, ¿verdad? O sea, Jacob le quería más a José que a los otros. Y eso sabemos, tal vez alguien de lo que nos escuchas, no escucha, dice, ese pasó en mi familia también. Mi papá a mí no me quería luego, o mi mamá, siempre el privilegio fue para otros. Y eso creó todo un dilema en esa familia, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es
cuando hablamos de qué significa tener propósito en la vida, es justamente tener principios claros, tener el camino claro, dónde quiero caminar, qué quiero lograr, dónde quiero llegar y cómo quiero llegar. O sea, una persona que vive con esos principios. Sí, llevando un poco en cuenta la realidad que mencionaste ahí, de que muchos quizás escuchan este programa y se preguntan, ¿verdad? ¿Y cómo entonces yo estoy? Porque yo ahora mismo no sé cuál es mi propósito, qué es lo que tengo que hacer o para qué estoy acá en la tierra. Y justamente, querido oyente, con este programa queremos animarte a que puedas con nosotros reflexionar durante el programa para que Dios pueda también de manera personal hablar en tu corazón y hacerte entender también ese propósito, ¿verdad? Y ahora al escuchar un poco lo que compartiste en cuanto a la historia de José, ya los comienzos, cómo era su situación en la familia, uno diría que no es que en José nació ese propósito, sino que en Dios ya nació ese Sí, propósito para José, ¿verdad? Y ahí es durante el proceso, durante su experiencia, Dios creo que va formando ese propósito para su vida, porque yo estoy seguro que Él no pensaba, ahora que nosotros estamos hablando de Él así como un propósito, que Dios tenía un propósito para su vida. Yo me pregunto si Él sabía que Dios estaba trabajando con él a través de esa experiencia que vamos a escuchar más adelante, cómo fue su vida, cómo fue su experiencia y cómo él fue encontrando ese propósito, entendiendo también lo que Dios estaba haciendo. Incluso yo diría que él seguramente no estaba entendiendo o no entendía lo que Dios estaba permitiendo que le pasara, ¿verdad? Incluso uno podía pensar, ¿será que él pensó, Dios será que está conmigo? Hoy me abandonó o por qué estoy pasando por estas cosas. Entonces, eso nos lleva a reflexionar primeramente en que en Dios nace ese propósito, en cada uno de sí. nosotros, en este caso en la vida de José. Dios fue el que empezó con ese propósito para su vida. Y ahora entendiendo un poco esa historia, sabemos que José pasó por lo que pasó, que vas a contar cómo fue esa experiencia, ese proceso de lo que sus hermanos le hicieron. Antes de eso yo quería, no sé si te preguntaste, ¿por qué será que Jacob le quería o le amaba más a José? No sé si... Sí, ese es la Biblia lo responde. La Biblia incluso dice, Jacob le amaba más a José porque se le nació en su edad avanzada. Súper. Ahora, si esto es así, o sea, la Biblia lo dice, ¿verdad? Debe ser así. Pero entonces yo me pregunto, ¿y Benjamín? Porque Benjamín nació más tarde. Jacob tenía más edad todavía, incluso se cree que era una diferencia de 10 años. Algunos creen 13 años Mm, entre Benjamín y José. Ahora, aquí hay que entender, Michelle, un tema. Cuando una y otra vez la Biblia menciona, vamos a ir más tarde también sobre eso, pero una y otra vez la Biblia menciona que Dios estaba con José, ¿verdad? Ahora, eso significa también que José estaba con Dios. O sea, siempre la Biblia nos enseña eso. Acérquense pues a Dios y Dios se acerca a ustedes. Entonces, había una relación entre Dios y José que no había tanto en los otros varones. ¿Por qué eso? Podríamos decir de repente, bueno, Dios tenía desde un principio su propósito, Él empujaba a eso, pero hay muchos detalles en esa historia. Por ejemplo, la Biblia nos da a entender de que Jacob quería estar siempre con Raquel, que era su esposa amada. Eso es lo que a él le gustó. Y podemos imaginarnos, el padre Jacob tenía tantos hijos ahí con sus mujeres, cuando estaban de noche, cuando estaban ahí hablando, cada uno en su ranchito, porque vivían en sus ranchos aparte las mujeres. Eso nos da muy al principio a entender que por ejemplo, se peleaban una vez Lea y Raquel porque Jacob vino del trabajo y ahora esta vez vas a ir a mi rancho porque y quiero tener un hijo de vos. Entonces había una pelea entre las mujeres, incluso apostaron a algo ahí para que Jacob esté con ella. Eso significa que Jacob estaba siempre con Raquel. Él quería estar con esa mujer, lo que él eligió, ¿verdad? Esa amaba y esa mujer era su amante realmente. Entonces, Jacob era la persona que tenía esa relación con Dios. No era, la Biblia nunca nos habla de que sus mujeres eran muy dedicadas a Dios, pero Jacob sí.
Y él tenía mucho más conocimiento y había tenido visiones, había tenido esa visión de la escalera. Dios le había hablado, después le habló para que vuelva junto a su hermano, su padre. Entonces, había una íntima relación de Jacob que había recibido probablemente también de su mamá, porque la mamá de Jacob estaba a su lado y ahí ya hubo problemas de matrimonio, porque también Isaac amado de su amado era Esaú, no era Jacob precisamente. Entonces, acá podemos imaginarnos que la enseñanza de estar con Dios, o sea, enseñanza bíblica para la criatura, Jacob había dejado mucho más en José que en los otros. ¿Cuántas noches habrá estado él con José sentado, hablando? Porque primero esos 10 años donde él estaba creciendo. Y esta enseñanza bíblica, y eso podemos aprender mucho para nuestra vida hoy día, cuando tenemos hijos, los primeros años de los hijos son tan fundamental para que uno le enseñe la palabra de Dios, ¿verdad? Porque José habrá recibido tantas cosas y habrá preguntado tantas cosas a Jacob, porque él estaba con Raquel y él estaba mucho más con ella, y habrá estado mucho más entre ellos dos que los otros, porque tenían su rancho aparte. Entonces, ¿y qué mejor que a la noche, cuando hay fuego, sentar alrededor del fuego? Ahí vienen todas las preguntas, ahí viene la enseñanza. Y ahí no tenían celular para distraerse, no tenían otra cosa, sino simplemente el fuego y ahí alrededor. Entonces, esta relación que Jacob tuvo con su hijo José, habrá crecido un amor muy fuerte entre ellos dos, un amor que después dice la Biblia que le amaba mucho más ahora que a los otros, pero el problema fue ahí que él lo reveló tan claramente ante sus hermanos, o sea, los otros hijos, que él le hizo incluso una túnica diferente, para nosotros hoy día nos tiene mucho significado de repente una túnica con colores, porque hoy día tenemos la elección. Pero en aquel momento, hoy, ¿qué podría ser, Misia? Si hoy pensamos, bueno, vos estás con tus hermanos, tu papá y eso, y tu papá te compra algo que los otros no pueden tener. O sea, podría ser una moto, podría ser, ¿qué Y un podría ser? vehículo, incluso también podría ser una ropa, ¿verdad? Que De sea, marca, sí, ¿verdad? de marca, O cara. sea, algo especial Sí. que se notaba. Además de tener esa túnica de colores, esa túnica no era para trabajar. Ujú. Entonces sabemos después que José ya se volvió el capataz sus hermanos que eran mayores que él, ¿verdad? Sí. Ahora, José era una persona fiel a su papá, ¿verdad? Él le contaba eso, todo lo que hacían sus hermanos, y Jacob podía tener plena confianza. No se habla eso de Benjamín, ¿verdad? Él le cuidaba mucho a Benjamín, no le quería entregar después, mezquinaba mucho cuando José desapareció, pero José era ese hijo donde Jacob tenía plena confianza Mm. en él. Entonces, él, había muchas razones más por lo que podríamos suponer por qué Jacob amaba más a José que a los otros. Y eso evidentemente trajo problemas en la familia. Sí. Y eso hoy día sigue lo mismo. Hoy día, cuando pensamos en las familias, si esto pasa, yo puedo hablar eso de mi propia familia que hemos pasado, no así como esa historia, ¿verdad? Pero que en cosas más pequeñas, pero sentimos eso también en un momento dado por unos años, que esto pasaba y no es tan fácil eso. Cuando vos no sos esa persona, cuando es tu hermano o tu hermana, ¿verdad? Entonces, cuesta, pero me imagino si yo soy la persona, igual cuesta Sí. porque hay la relación con los hermanos, Cambia ¿no? mucho. Cambia muchísimo. Y más todavía si son entre 10 entre 8 ahí se siente más todavía, ¿verdad? Entonces, y ahí revela un poco de por qué también los hermanos, como dijiste, empezó el problema entre hermanos, de por qué ellos le odiaban a José, ¿verdad? O sea, no le querían a José. Sí, el tema, José, se nota que José era humilde de corazón, pero cuando él contó sus sueños, no parece muy humilde. O sea, tal vez José no pensó él estaba entusiasmado con sus sueños, lo Sí. que le pasó, pero dice la Biblia que primero le odiaban,
¿Por qué? Porque su papá le amaba más. Y yo pienso que el mayor odio que ellos tuvieron era justamente cuando él contó lo que ellos hacían en el campo, ¿verdad? Sí. Porque José no, primero no le acompañó. José no estaba acompañando su maldad. Y al contrario, y le habrá dicho, Mira, yo voy a contar a papá lo que están haciendo Mm, ustedes. Eso". Y ahí, pues, sí, ¿verdad? Se enojaron los hermanos con él y le miraban mal. Ahora, cuando encima viene el vestido de colores, se aumenta ese odio. Y cuando él empieza a contar sus sueños, ni qué decir, ¿verdad? Porque ¿cómo que te crees? Porque los sueños en aquel tiempo, hay que saber, que tenían un profundo, normalmente tenían un significado. sí. Entonces, sus sueños eran, primero su papá aguantó porque él iba a reinar sobre sus hermanos, que ya estaba haciendo Sí. prácticamente, porque él era la conexión con su papá y era uno de los menores, pues, el penúltimo hijo era. Entonces, peor, ahora si hubiera sido Rubén, por ejemplo, Rubén era el mayor de todos, yo creo que lo hubieran tomado muy diferente, porque es el hijo mayor y el hijo mayor tenía mucho que ver en ese tiempo. Y José era el hijo mayor de Raquel. Sí, ¿verdad? Eso hay que tener en cuenta que Sí. era realmente la esposa que Jacob buscó como para su esposa. Ujú. Pero en toda la familia juntos, Rubén era el hijo mayor. Y si Rubén hubiera tenido ese privilegio de ser más privilegiado por su papá, yo creo que no habría tanto problema porque era el mayor. Pero acá era uno de los chicos, de los más chicos, y muy joven todavía era cuando sucedía todo eso, ¿verdad? Y él estaba, hay que entender que él estaba con 17 años cuando empezaban a suceder los sueños y todo eso. Entonces, es una edad de mucha vida. Un muchacho de 17 años, de repente no es muy maduro todavía, pero Sí. José en este caso bastante maduro, pero yo creo que en la forma como él contó sus sueños, a él le faltó un poco humildad de repente, ¿verdad? Incluso hasta su papá creo que Sí, le eso fue retó en el algún... segundo sueño. Sí. Primero él contó uno y después volvió a tener otro sueño y ahí dijo, yo tuve otro sueño. Y ahí incluso dijo que en otras palabras, él dijo, yo voy a gobernar algún día sobre ustedes, sobre mis hermanos y también hasta mis padres me van a obedecer, ¿verdad? Sí. Ahí su papá se enojó también. Sí. Pero dice, su papá le hizo pensar. O sea, su papá, sabiendo que los sueños tienen significado, tenían significado en ese tiempo, su papá lo hizo pensar. De eso que va a ocurrir acá, porque primero este sueño, del otro sueño, ¿qué va a pasar, verdad? Y sí. Entonces, aunque él se enojó también con José, pero lo hizo igual a reflexionar, ¿verdad? Sí. Estamos acá introduciendo un poco sobre la vida de José, hijo de Jacob, viendo un poco de cómo era su realidad en cuanto a su familia y qué es lo que Dios quería lograr con él. Y empezábamos hablando un poco de cómo se conformaba su relación cómo era su relación con sus hermanos, con su papá. Y de acuerdo a eso también ir avanzando después en la siguiente pregunta, pero antes queremos escuchar una canción, después volvemos para seguir con la historia de José. 5 minutos de la hora 8 de la mañana y estamos acá con el compañero Enrique conversando sobre un tema, cómo vivir una vida con propósito, basado en la vida de José. Estuvimos introduciendo la historia y quizás ahí en la última parte, nada más para preguntar o algo interesante que estuvimos hablando ahí sobre, ¿será que era necesario que José, por ejemplo, le haya contado a su padre lo que sus hermanos estaban haciendo o porque él no se guardó o hasta qué punto uno también pensando en nuestra propia vida, ¿verdad? Hasta qué punto uno puede también vivir con eso, ver una injusticia o algo que no está bien y hasta qué punto uno tiene que callar o uno tiene que hablar y compartir lo que vio o lo que está experimentando ahora. Sí, esa es una muy buena observación, Milchas, y el tema es cuando pensamos en nuestra vida hoy día y lo comparamos con José. José estaba en esa situación. Él podría haberse callado, no decir nada a su papá y todo iba a ir normal, ¿verdad? Sí,
pero él no soportó esa injusticia porque su vida era diferente. Y él se enfocaba en Dios siempre. Él siempre, la Biblia vuelve a decir, y Dios estaba con José. O sea, había una íntima relación entre y Dios. Entonces, su vida que él tenía otro propósito. Él tenía un propósito de ser obediente. Ese era uno de los pilares en su vida. Él era obediente a su papá. Lo vemos después también cuando su papá le manda a sus hermanos. Y entonces es bueno que nos preguntemos hoy día, puede ser eso, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Es importante que yo, cuando yo veo algo injusto, algo malo que está sucediendo, es importante que yo lo llevo eso a donde hay que llevarlo, lo cuento. Si yo sé bien que eso me va a crear enemistad, si yo sé bien que las personas que lo están haciendo me van a odiar después. Entonces tengo la opción, o me callo, entonces soy parte de eso, lo que está pasando, porque yo lo sé y no hago nada. Yo puedo decirme el Yemotawi, ¿verdad? Yo no estoy yo haciendo eso. Esos son los compañeros que hacen. Por ejemplo, estoy en un trabajo y se está robando. Suele mucho pasar en las empresas. Se tiene todo bajo cámara vigilando, pero hay gente que roba. Entonces, si alguien está robando y yo sé que se está robando, no, pero yo no estoy robando, así que yo me callo, me lavo las manos y ahora, ¿qué pasa si yo lo cuento al jefe? Va a haber problema. Y si esa persona que era mi amigo, amiga, entre comillas, lo sepa después, que yo lo había contado, que yo lo revelé, sé bien que esa amistad de repente se fractura, ¿verdad? Ya no hay más, va a pasar algo grave también de repente en eso. Entonces, José, a pesar de que él sabía bien que esto va a crear problemas, habrán discutido seguramente también sobre eso, pero él estaba decidido contarlo a su papá porque tenía una muy buena relación con su padre y él dijo, bueno, ese es injusto lo que ustedes no hacen bien las cosas y yo lo cuento a papá y su papá, eso lo habrá también pasado que su papá él, tenga más cariño todavía por su hijo, porque es un hijo en el cual él puede confiar, por eso también él después le envía para mirar a sus hermanos, ¿verdad? Porque él sabe bien que José le va a contar la verdad. Y qué importante es cuando tenemos hijos que no te mienten. Y yo creo que una de las peores cosas es cuando un hijo le miente a sus padres, ¿verdad? Cuando un hijo o una hija es mentirosa y ni su papá ni su mamá pueden confiar en su propio hijo, ¿verdad? O viceversa, que los hijos no pueden confiar en sus padres, que también le mienten, ¿verdad? O sea, ese engaño de mentir es muy fuerte. Una vez se me contó un señor que era de Estados Unidos que dio una charla acá en Paraguay. Él dijo que tenía un nieto de 5 años y muchas veces ellos bromeaban. Y entonces el hijo una vez sube a su regazo y le dice, abuelo, dice, abuelo, yo te quiero pedir una cosa. ¿Y qué dice el abuelo? Yo quiero que vos, como abuelo, nunca me mientas, ni en los chistes, ni en nada. Y él tenía 5 años. Y él le hizo reflexionar mucho porque ellos bromeaban muchas veces cosas que no eran ciertas y así en broma, ¿verdad? Pero el hijo dijo, de 5 años, él dijo, yo quiero tener una persona, cuando ella me dice algo, que eso sea cierto, que yo puedo confiar. Entonces, un chico de 5 años pide esa fidelidad, esa verdad, vivir la verdad. Y él dijo, yo me encargué, nunca le mentí, ni en broma ni nada. Yo lo que le decía era verdad. Entonces, acá en esa familia, Jacob tenía un hijo así. Este hijo, él podía confiar. Y cuando nos volvemos a hacer la pregunta, ¿era necesario de que José contara eso a su papá? Para él era necesario. Para él era necesario porque él no podía vivir en ese engaño. Él no podía vivir engañando a su propio padre. Sabía él que eso iba a ser un problema con sus hermanos, pero él prefería vivir la verdad, contar qué estaba sucediendo, que tener esa amistad con sus hermanos, ¿verdad? Sí, incluso sabía, era consciente también que igual si no le contaba de alguna manera su padre iba a enterarse también Ese es seguramente, otro ¿verdad? tema, ¿verdad? Y ahí se cumple lo que dijiste en el tema del principio.
tener Sí. principios bien claros. Y su padre le habrá enseñado bien, que lo Sí, llevó y a ahí quiero, cuando comprobar. mencionas eso de enseñar, queridos padres, cuando tenemos hijos pequeños, esos hijos necesitan la enseñanza de la palabra de Dios cuando son chicos, no cuando ya son grandes. Es muy difícil una persona que no recibió una buena enseñanza chico que después se porte bien. Porque cuando Dios nos puso así a nuestros hijos a nuestra disposición, cuando son chicos tenemos todo el privilegio de enseñarles porque ellos nos creen. Los hijos chiquititos van a creer lo que dice papá, van a creer lo que dice mamá. Entonces es un gran privilegio de aprovechar también ese privilegio que tenemos cuando tenemos criaturas pequeñas, enseñándoles la palabra de Dios, la cercanía de Dios, la importancia de Dios. Siempre se ha dicho que hay un gobernador de Rusia, que el comunista, el gran comunista, él había dicho, denme los hijos hasta los 7 años y después hagan lo que quieran porque van a ser comunistas. O sea, lo que él quiso decir, me van a prestar los hijos hasta los 7 años, yo les voy a enseñar y después hagan lo que quieran, yo no me preocupe, van a hacer lo que yo quiero, lo que yo les enseñé. Ahora, yo estaba investigando, hoy día hay tanta posibilidad de investigar, ¿esto fue cierto que él lo dijo? Bueno, en internet lo que nos cuentan es que no hay una frase tal de este gobernador Lenin, sino salió más de los jesuitas. Los jesuitas, ellos sí dijeron, préstenos los hijos hasta los 7 años y serán jesuitas. O sea, ellos sí usaron esa frase porque ahí le vamos a enseñar la parte religiosa, la parte de la palabra de Dios, y los chicos después pueden hacer lo que quieran, ellos van a seguir eso porque él se le enseña. Entonces, vuelvo a decir, queridos padres, si tenemos este privilegio, si Dios nos regaló hijos, en estos primeros años es muy importante la enseñanza de la palabra de Dios. Y no solamente, bueno, les mando a la escuela dominical, les Mm. mando a la escuela, ahí le van a enseñar. No, papá y mamá somos responsables de eso. Ahí van a enseñarles también, pero los padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios cuando son chicos y después ellos van a seguir eso. Gracias por compartir eso, Enrique. Y sí, mirando un poco sobre la vida de José, nos lleva también a la pregunta, ¿qué nos enseña en cuanto a su realidad? Que él pasó por el rechazo de sus hermanos, que fue llevado a la esclavitud? Y eso nos lleva un poco a preguntarnos, ¿qué nos enseña esto sobre mantenernos fieles al propósito de Dios cuando la vida parece ir en dirección contraria, o sea, otra dirección? Uno podría decir, cuando vivimos en el propósito de Dios, todo va bien. No pensamos que va a pasar algo malo, ¿verdad? Pero esta historia por ejemplo, nos muestra algo muy diferente, Sí. que fue todo lo contrario, ¿verdad? Que primero incluso pasó algo malo en la vida de José y pensar un poco eso. ¿Qué nos enseña esto sobre mantenernos fiel al propósito de Dios para nuestra vida? Sí, en esa historia ya hubo, como ya hemos comentado, ya hubo el problema con sus hermanos, Mm. ya se enojaron, hasta su papá se enojó. Bueno, me imagino que sus papás después habrá hablado con él aparte de todo eso, porque quedó esa amistad con su padre. Y ahí ya nos damos cuenta de la importancia que él tenía un otro vestido, porque los hermanos estaban en el campo y José podía quedar en casa, ¿verdad? Y eso le habrá pichado más todavía, ¿verdad? Porque como que nuestro hermano se queda en casa y nosotros tenemos que estar acá Sí. sin casa, acá con algún ranchito, tenemos que soportar acá el calor, el frío. Y un día dice Jacob, bueno, José, vete hacia tus hermanos, ve cómo están y venía a contarme. Y eso es justamente lo que él había hecho, ¿verdad? Sí. Él contaba a su papá lo que está, y José, él dijo, sí, padre, me voy. O sea, fue un hijo obediente. Yo me pregunto muchas veces, ¿será que José sabía que sus hermanos estaban todavía tan enojados? Porque podría haber dicho a su papá, mira, papá, ¿por qué no nos vamos juntos? Porque mira un poco, mis hermanos están enojadísimos y la vez pasada pasó esto y... No, él no dijo, tío, él hizo,
Y esa es la firmeza de este José, ¿verdad? Él tenía un propósito de obedecer a su papá y lo hizo. Entonces, dice la Biblia simplemente que él obedeció a su papá y se fue. Y ahora, ahí entró realmente, como estás diciendo, en la adversidad, ¿verdad? Ahí empezó fuertemente la adversidad. Cuando los hermanos le vieron a José, dijeron, bueno, acá viene. Este es el momento Es el momento, esa es nuestra de oportunidad. cobrarle. Ahora no está papá y ahora vamos a matarle porque había crecido el odio entre ellos contra su hermano. Y ahí vemos también otra vez a los hijos mayores, Rubén y también Judá, que casi, estaba creo que el tercero o cuarto. Esos dos hombres al final le salvaron la vida, ¿verdad? Pero Simeón era uno que había matado también a toda una ciudad con su hermano. Entonces, o sea, de matar eso era en ese tiempo un poco diferente que hoy día. Ellos, de matar a una persona no era tan complicado de hacerlo. Pero en este caso, matar a su propio hermano era otra cosa, ¿verdad? Entonces, menos mal que estos hombres mayores, Rubén le quiso salvarlo, el devolverle a su papá. Judas después le salvó también vendiéndole, ¿verdad? Algo menor, un castigo menor. Ahora, enfocándonos nuevamente en José, él llega a sus hermanos, está ese odio, le quitan primero lo que tanto odio le trajo era su vestido, le quitaron, eso ya no es tuyo, eso ya vamos a quitar. Después, dejándolos sin su orgullo, lo que él tenía en realidad, lo que su papá le dio, le metieron en una cisterna. Podemos imaginarnos la angustia, un muchacho de 17 años, una cisterna profunda donde él no podía ni esperanza de salir y él no sabía qué le iba a pasar y conocía el odio de sus hermanos. Podía pensar, bueno, esa es mi última noche acá en la tierra, me van a matar. Bueno, después al final le vendieron a José y él vuelve a decir la Biblia, dice, y Jehová estaba, o sea, Dios estaba con José. O sea, el único donde él podía implorar en ese momento, él era Dios, ¿verdad? Dios lo que le daba la fuerza y él siempre acudía a Dios. Y eso es lo que es importante cuando vivimos con propósito. Cuando eso significa que no siempre va a ir todo bien. Es fácil, como has dicho al principio, vivir con propósito, vivir en la palabra de Dios si todo va bien, si no hay problema. Pero si vienen las adversidades, ¿qué pasa? ¿Pierdo ahí mi propósito, mi destino, mis principios o me mantengo en mis principios? Y José vemos que era un hombre que él vivió esos principios. Él siguió en esos principios y para los hijos que habían, y ese es un punto importante también resaltar un poco, ellos tenían ese odio, no trabajaron el odio, este odio se convierte en amargura. Y cuando hay amargura, la Biblia dice que la amargura echa raíces. O sea, si nosotros tenemos un odio hacia alguien, es muy importante deshacernos muy rápido de eso. Porque si el odio crece y llega a una amargura, y esa amargura echa raíces y ya es mucho peor, ¿verdad? Entonces, estos hermanos estaban dispuestos a cualquier cosa, incluso matarle a su propio hermano. Y en este caso, José, a pesar de que él fue ahí maltratado por sus hermanos, le tiraron una cisterna, le dejaron dormir ahí, le sacaron después, le vendieron sin piedad lo que habrá rogado a este hombre, mirando cuando le pusieron las cadenas y ellos sabían lo que era ser esclavo. Y ahora ir de ser un hijo amado de su papá, de tener privilegios, ir en cadenas y caminar más de 500 kilómetros con cadenas por los pies, seguramente hubo heridas en sus piernas y todo donde se le ataba sus cadenas. Habrá sido algo fuertísimo para José. Y ahí José se fue a un pueblo que no conocía a Dios, que tenía ídolos, que no tenían nada que ver con el Dios creador. Era un pueblo totalmente idólatra. Y no vino ahí como para gobernador, él vino ahí para ser esclavo, ¿verdad? Eso era, ser esclavo era lo más bajo que se podía llegar, ¿verdad? El esclavo no tenía derecho,
El esclavo se le podía pegar sin motivo, él se le podía burlar de él, no tenía ningún privilegio. En todo eso, cuando José estaba tan mal, la gente observaba, en este caso Potifar observó algo en él, era un muchacho diferente. No dice la Biblia mucho sobre eso, en qué sentido, qué es lo que observaron, pero vieron que él era una persona diferente. Entonces, eso llegó a que José, y era un muchacho de 17 años, no era ni siquiera una persona más adulta que ya tenía experiencia, no, él era muy joven, y eso llegó a que cuando se le vendió, Potifar lo compró, pero le puso como esclavo, así como lo había comprado, pero cuando muy rápidamente había una relación nuevamente entre su jefe, que era Potifar, y José. O sea, José se ganó nuevamente este cariño a su jefe, antes era su papá, ahora a su jefe, por su actitud. Entonces, si vivimos nosotros con propósito y somos firmes, asentamos cabeza, sabemos lo que queremos, esto puede ser, tal vez, quiero oyente, usted está en una fábrica, está trabajando en un taller, usted va a decidir si su jefe te quiere o no, si vas a ser fiel, si vas a ser trabajador y no solamente trabajar cuando el jefe está o cuando hay una cámara que te mira o que te filma o cuando alguien te observa, sino trabajar honestamente en tu trabajo. Eso te alza de categoría. Entonces, muy pronto, de repente, te entrega las llaves el jefe y dice, bueno, vos vas a ser mi secretario, vas a ser, cuando yo no estoy, vos sos el responsable de los otros. Eso no es porque el jefe le elige, mira y elige uno, no. Él va a mirar primero quién acá es responsable, quién trabaja también cuando yo no estoy. El primero le va a observar. Y eso pasó con José, ¿verdad? José llegó a tener un privilegio nuevamente, en este caso con Potifar, y llegó a ser su persona de confianza. Él no necesitaba más trabajar en el campo con todos los otros esclavos y él llegó a ser siervo en su casa, era muy diferente ya, y en su casa llegó a ser el jefe. De tal manera que solamente Potifar le dijo, bueno, todo lo que hay en mi casa yo te confío. Imagínense, queridos oyentes, alguien te confía todo en una casa ajena. Que el presidente te confíe su casa. Sí, te confía tu casa y realmente eres un presidente, era un capo, Sí. ¿verdad? Entonces, te confía todo, excepto su esposa, ¿verdad? Eso es lo que dijo, excepto eso. Pero el resto es todo tuyo. Entonces, él podía tener otra mujer también si él quería, pero no tenía. Entonces, ¿quién más se fijó en José? Fue justamente la mujer de esa casa, ¿verdad? El patrón se fue porque estaba de plena confianza, acá José ni iba a tocar a mi esposa. Entonces, y José no lo hizo también, pero ahí vinieron los problemas, porque esa mujer demasiado le quería a José, vio también el valor en él, pero ella quería tener relaciones íntimas con él. Entonces José, cuando estaba ahí donde nadie le veía, de repente si la esposa lo hubiera hecho, o José lo hubiera hecho, tal vez el patrón nunca se hubiera enterado, ¿verdad? Pero él se podría esconder porque si ella misma lo quiso, ¿verdad? Pero ahí vamos a una palabra que se llama integridad, ser íntegro. Y eso es muy importante, queridos oyentes, y eso podemos aprender de José. José era una persona no solamente humilde, no solamente una persona que resaltaba rápido en un lugar, sino era íntegro. Él, a pesar de que nadie le veía, a pesar de que acá podría hacer algo, ya lo vimos en el caso de sus hermanos, él podría haber escondido también la maldad de sus hermanos, no lo hizo. Ahora también él sigue el mismo principio, ¿no? Yo voy a ser fiel, no me importa quién me ve, quién no me ve, yo voy a ser fiel. Y él sabía bien que lo que hacía la esposa de Potifar, él no podía aceptar. Y si nosotros nos metemos un poco en ese drama, una mujer que le tentó, que estaban solos, y me imagino que no habrá tenido mucha ropaje, ¿verdad? Porque le tentó, dice la Biblia. No sabemos, no hay muchos detalles sobre eso, pero había un momento, y ahí quiero justamente llegar en ese punto, había un momento donde José se escapó.
¿Por qué él corrió? ¿Por qué tenía que correrse? Él era el jefe en ese momento ahí. No aguantó la tentación, simplemente porque se dio cuenta que el tema era fuerte, entonces él, dice la Biblia, él se escapó. La señora, viendo que no lograba su objetivo, le agarra su vestido, le estira, que siempre tenían un vestido encima de la ropa, otro que tenían puesta, entonces se queda con eso como prueba y ahí se vuelve la señora al contrario, como no le quiere, como no le hace lo que ella quiere, entonces otra vez José acá tiene, por ser justo, una enemiga en este caso, ¿verdad? Y la injusticia acá es mucho mayor, ¿verdad? Donde al final ella le engaña a su marido, le dice que él me tentó, él me quiso tocar y todo lo contrario, todo era mentira. Nadie había ahí para defender, porque nadie podía defenderle también a José, porque no había nadie en ese momento. Estaba solamente la señora y él, ¿verdad? Estaban solos, dice la Biblia. Entonces no había otro testigo ocular. Pero José se mantuvo firme. Él sabía que eso podría costar su vida, ¿verdad? Porque eso era, en aquel tiempo era muy sencillo. Un esclavo se mataba por eso. Entonces él sabía que él podía morir, pero Sí. él igual se mantuvo firme. Ahora, acá podemos aprender otro principio de José. Si de repente vos estás en una situación y te das cuenta que acá, por ejemplo, tenés amigos y ves que, no sé, que ellos de repente empiezan a meterse en los vicios, en mala vida. Hay momentos donde te das cuenta, bueno, si yo sigo con esos amigos, si estos siguen siendo mis amigos, tarde o temprano yo voy a estar con ellos y no voy a poder resistir. Entonces, hay momentos donde nosotros tenemos que tomar la decisión y decir, bueno, acá voy a perder algo, pero por el bien de mi vida. Un muy buen ejemplo pasó en Asunción una vez, que un juez se cuenta que un juez de repente corrió de su oficina al pasillo y corrió. Entonces la gente le miraron todo y después le preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Por qué corriste? ¿Por qué saliste de tu oficina? Y había una mujer en su oficina. Entonces él dijo, yo veía que no podía más. O sea, había una mujer que quería hacer que le haga justicia, que no tenía que hacerla a ella porque ella falló. Ella tenía que condenarle a ella. Entonces ella se ofreció con todo, ¿verdad? Mm. Entonces él, el juez él se dio cuenta, si yo me quedo acá, vamos a hacer lo que ella quiere, ¿verdad? Y voy a caer. Entonces él vio sus límites. Y eso es importante, querido oyente, Se que conocía. se conocía. Es importante que nos conocemos y que nos conozcamos también en el tema de los límites. ¿Dónde está mi límite? Si hay un límite donde acá yo tengo que hacer algo para no caer, entonces hacer. Tomar decisión, aunque eso cueste lo que cueste, pero tomar esa decisión y cambiar de rumbo, dejar amigos incluso, cambiar cambiar de amistad, incluso a veces cambiar de trabajo, ¿verdad? Depende de la situación. Cuando yo me doy cuenta que acá no voy a poder resistir más, entonces cambiar de lugar, cambiar de amigos, cambiar de trabajo, lo que sea, por el bien de mi vida, por el futuro, porque al final la verdad siempre va a perseverar, ¿verdad? La justicia siempre va a perseverar, aunque en el momento suena que sería mejor no hacerlo, mejor estar nomás ahí y acompañar nomás lo que está pasando. José no lo hizo, él tenía un propósito claro en su vida, él tenía principios y él dijo, bueno, acá yo no puedo, yo tengo que correr porque acá la mujer me tienta y yo voy a salir acá porque no aguanto más. Entonces él, cueste lo que cueste, él salió Mm. corriendo. Sí, en esa parte de la realidad que tenía José, uno podría pensar que él fácilmente podría ver su situación en cuando le vendieron como esclavo y decir yo ahora sí ya estoy perdido y lamentarse y quedar en esa situación, ¿verdad? Ujú. Tenía todo, uno podría decir, tenía todo el derecho de lamentarse e incluso de enojarse con Dios, con su papá, con su familia y mantener un rencor, un odio hacia sus hermanos porque le hicieron eso. Pero en ningún momento vemos una escena donde él, vamos a decirles, se enoja o le maldice a su familia, a sus hermanos por hacer eso, sino que él, como hablamos
tenía claro una cosa, sus principios, tenía claro que, yo creo que tenía claro que Dios estaba también con él, aún así en esa situación, por más que le costó seguramente entender o aceptar, Mm, él era consciente de eso, ¿verdad? Y como uno podría decir, ahora él, Potifar le llevó en su casa, uno podría decir, ahora ya se terminó el problema para José porque ya tiene una mejor posición. Ahí se presenta otras pruebas, ¿verdad? sí, Y ahí otra vez, ¿cómo puede ser que le pase eso? O José puede decir, ¿cómo puede ser que me pase eso otra vez? ¿Será que no hay caso, Dios me abandonó o algo así? Y como uno podría ver continuamente pruebas, pruebas más pruebas, venía otro, se terminaba y venía, se presentaba otra prueba, ¿verdad? Y aún así, yo veo como él se mantuvo firme. Y cuando hablamos de propósito en nuestra vida, por ejemplo, de cómo él se mantuvo fiel a pesar de esa situación, ¿verdad? A pesar de las situaciones las circunstancias que se presentaron en su vida, él no pensó tanto en los momentos quizás malos que tenía, sino en ser igual íntegro, por ejemplo. sí. En el lugar que le corresponde o le toque estar, ya sea una mala posición, en un lugar donde nadie le ve como, o le valora, él igual su principio estaba claro. Sí. De, sabía a quién le servía, para quién hacía las cosas. Y no le importaba si... Él seguro ni idea tenía, si yo hago bien esto, el Potifar me va a mirar y me va a llevar en su casa. Él no pensaba en eso, me Mm. imagino, sino que pensaba en cómo él estaba con Dios, qué principios tenía y lo que le tocaba hacer, lo hacía de buena manera, como para Dios. Es Sí, un... yo creo que estás mencionando puntos muy claves, que es esa perseverancia, ¿verdad? Esa perseverancia, él sabía quién era y Sí, él tenía sabía, esa seguridad. tenía esa seguridad. Y cuando uno piensa en José, tuvo esos sueños, él se habrá preguntado varias veces, primero vendiendo así de esa manera, bueno, ya se terminaron mis sueños, ¿verdad? Ya Mm, no va a ser había sido. sí, Bueno, después cuando sube ahí en la casa de Potifar y disfruta de todo ese palacio y eso, podría haber pensado, bueno, ahora ya se va a cumplir lo que se dijo sí, en los sueños, pero después algo peor, no llegó a ser de vuelta esclavo, sino en la cárcel incluso. Ahí fue llevado a la cárcel injustamente y ya había sufrido esta injusticia con sus hermanos y ahora sufre esa injusticia por esa mujer. Y ahora lo interesante es, como estabas mencionando, de que él se mantenía firme en eso, llega a la cárcel y muy pronto el carcelero se fija en él otra vez. Era un sí, carcelero, un esclavo más, ¿verdad? Pero no era un esclavo más, era diferente. Entonces el carcelero muy pronto se fija en él y dice, ah, ese es diferente, mira un poco cómo se porta. Y ahí lo que mencionaste, Moisés, del tema de él no se hizo la víctima. sí, Él nunca culpó a nadie. Él no dijo, ah, por culpa de mis hermanos estoy y por qué yo tengo que sufrir. No, él en la cárcel, en ese momento, bueno, ahora estoy acá, ¿y ahora qué voy a hacer acá? Voy a servir, voy a ser fiel otra vez. Rápidamente él llega otra vez a ser jefe ahí, ¿verdad? ujú, Entonces vuelve a ser jefe. Ahora, interesante es esa paciencia también que tuvo, porque cuando hay en la cárcel, para cortar un poco el tema, él tiene de vuelta el privilegio de interpretar sueños. Porque alguien dijo, él, y se ve también a José el interés en la otra persona, porque él dice, él estaba haciendo una revisión a la mañana, o sea, un cierto día él hace una revisión de los carceleros, de los que estaban encarcelados, y él se nota que hay dos que están tristes. Ahora, ¿quién le importa que un carcelero está triste o no? sí, Pero a José sí le importó. Él dice, bueno, eso ayer no estaban así, esta hora están preocupados. Se siente ahí, toma el tiempo y le pregunta, ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes yo les veo con una cara preocupada. Y eso es muy importante que nosotros justamente hoy hablamos también en la reunión que tuvimos temprano a la mañana. Eh, ¿Yo me intereso por la otra persona o no me intereso? Eso es, yo podría hacerme el desentendido, pero él no hizo. Él se interesó, se sentó, habló con ellos
Y eso fue al final lo que le salvó también, ¿verdad? Porque estos que él interpretó el sueño, así mismo pasó, este carcelero no hizo bien sus cosas, ¿verdad? Porque eh, él que volvió a ser el siervo ahí del rey, José le dijo, acordate de mí cuando estás ahí Mm. con el rey, que yo estoy ahí, dijo él, yo estoy acá injustamente encarcelado, ¿verdad? Acordate de eso. Pero este hombre, 2 años pasaron él disfrutando a través de su servicio lo que él hacía al rey y no, como así, ¿cómo se puede olvidar tanto así? Como en un momento dado uno dice, ¿quién? Ese José ahí en la cárcel, voy a hablar un poco al rey. No, 2 años pasaron, no se acordó. Él estaba otra vez ahí en Puesto. su puesto y ya estaba contento con eso. Era un hombre, por lo visto, que no tenía tanto propósito en su vida, ¿verdad? Pero volvió a ser el siervo ahí con el rey. Y cuando el rey tuvo esos sueños, y él se acordó, hablando de sueños, y es interesante que él pide perdón al rey. Él dice, yo tengo que pedir perdón, porque cuando yo estuve en la cárcel, tenía un amigo fulano de tal, que él interpreta los sueños a través de Dios. Y ahí Dios había dejado una cosa muy clara, que él no interpretaba, sino él tenía Sí. una relación con Dios. Ahora, los egipcios, para entender un poco, los egipcios tenían muchos dioses. Sus dioses, uno servía a este dios, otro a eso. Y ellos sabían que José servía al Dios creador, ¿verdad? Ellos sabían de este Dios, pero aunque ellos no le servían, pero sabían de eso. En este caso, el rey preocupado, él acepta el desafío de llamarle a ese hombre. Entonces, cuando hablamos de esa perseverancia de José, él estuvo bien con su papá cuando estaba todo bien, después se volvió esclavo, estaba ahí con la tentación de esa mujer, dice la Biblia nuevamente, Dios estaba con él, Potifar lo vio, y después está en la cárcel, y el carcelero se dio cuenta que era un hombre diferente, y después también el rey, cuando estuvo ahí frente al rey, se dieron cuenta, incluso dice el rey, y quién, si él sabe interpretar eso, si él está con ese Dios, qué mejor que él sea mi segunda Mm. mano, ¿verdad? Me va a ser mi primera mano para el segundo de Egipto, ¿verdad? Entonces ahí José, pasando primero por la esclavitud, toda la tortura que habrá pasado ahí, después pasando en una subida en el palacio, bajando a la cárcel. Su vida era tan dramática ahí, pero él siempre era el mismo José. Eso me sorprende de esta historia de que en ningún momento se lamentó de su situación, ningún momento. O sea, la historia cuenta así, pero me imagino que tuvo un momento de tristeza, de Seguro, que, seguro. ¿por qué será que me pasa eso? Pero eso, lo que vamos es que eso no fue un motivo para que él no salga adelante o para que él no siga siendo José, ¿verdad? El José que en su casa le enseñaron, tuvo un principio desde pequeño, tenía una integridad, tenía una conexión con Dios. En ningún momento vio a Dios como que él está castigando, él está siendo castigado por Dios por algo que hizo o algo así. Entonces, él tenía algo claro. ¿Quién era él en Dios? Mm. Sabía que Dios estaba con él y que no importaba la situación en que le tocaba, él iba a seguir siendo José, ese José que tenía a Dios de su lado, ¿verdad? Y a lo largo de la historia podemos ver cómo Dios mostraba en cada pequeñas cosas que pasaban en la vida de José, hasta eso hasta eso de interesarse por la vida del carcelero y después que salió y se acordó de él otra vez. Pasaron 2 años, pero luego se acordó. Todas esas cosas yo creo que de alguna manera Dios estaba detrás ahí permitiendo y trabajando en ese proceso en la vida de José, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar una canción más y después volvemos para seguir hablando de la vida de José y qué podemos aprender de eso? Así es, seguimos con nuestro tema de vivir con propósito basado en la vida de José y estamos respondiendo un poco a la pregunta que nos enseña
la vida de José sobre mantenernos fiel al propósito de Dios a pesar de las dificultades. Y ahora queremos responder una pregunta que quizás muchos de nosotros pensamos que nuestro propósito depende de nuestra posición o del éxito que tenemos en nuestra vida. Pero si miramos un poco la vida de José, podríamos preguntarnos cómo demuestra su vida que el propósito de Dios puede cumplirse incluso en los momentos de mayor dificultad. Hace rato estuvimos hablando de que a veces vemos que cuando todo está bien parece que estamos viviendo bien el propósito de Dios, pero cuando aparece una dificultad ahí es donde empezamos a dudar si realmente es. Pero a través de esta historia de vida nos damos cuenta que esos momentos de dificultades, esas experiencias dolorosas forman parte del propósito de Dios también, en este caso en la vida de José. Y cómo qué podemos aprender de esta vida que tuvo José. ¿Cómo podemos nosotros ver que el propósito de Dios incluso se cumple en los momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Sí, yo creo que esa historia nos ayuda mucho a entender eso y Dios tiene varias historias, nos deja en su palabra, donde Él enseña a la gente, a Moisés, por ejemplo, le hizo pasar de un palacio, le bajó al desierto 40 años, formó su carácter en ese tiempo, ¿verdad? Muchas veces estas situaciones difíciles en la vida forman nuestro carácter, Mm, nos forma, nos da paciencia. Realmente Dios está tocando nuestra vida, nos prepara para algo mucho mayor, ¿verdad? Entonces, necesitamos y es necesario muchas veces pasar por esas dificultades. Y José, ya hemos hablado de eso, de que él se mantuvo firme siempre. Él nunca perdió esa relación con Dios, mucho más acudió a Dios cuando estaba en dificultades. Ahora, ahí vamos a dos últimos puntos, Michelle. Una cosa es cómo yo me mantengo firme en el propósito y es cuando estoy pasando mal. La otra es, tal vez no es más fácil, que es cómo yo sigo manteniendo ese propósito si me va muy bien las cosas. Por ujú, ejemplo, José después sube de más no poder, porque era la segunda autoridad en Egipto. Imagínense de ser un campesino y un esclavo, un carcelero, ahora sube en un día, sube a ser el vicepresidente, vamos a decirlo, el que manda después. Faraón no se preocupaba más por nada, José mandaba por todo el país. ¿Cómo mantengo yo también en esa situación, esa relación con Dios, esa fidelidad? Ahora, esa canción nos introdujo un poco en ese tema porque habla de perdonar, ¿verdad? Él después, bueno, por falta de tiempo no tenemos que resumir esa parte, ujú. pero él estaba ahí en una posición muy alta y cuando él ve a sus hermanos venir ahí, hay ese cariño en sus hermanos. Y él, hasta que en un momento dado, él escucha en el idioma de ellos que ellos no saben, porque andaba con traductor, entonces ellos ni pensaron que era José. Y ellos entre sí hablan de eso, dice, y nosotros vimos la angustia de nuestro hermano José y seguramente Dios nos castiga ahora por eso, ¿verdad? Entonces, él escuchando eso, dice la Biblia que él se escondió para llorar, porque él no aguantaba. Ahí vemos nosotros el cariño y el que él seguía teniendo por sus hermanos que le vendieron, ¿verdad? Ahora, él tenía ahora la autoridad de matar a todos sus hermanos, sin que nada iba a pasar, porque él tenía esa autoridad. Él podía decir, o métenla en la cárcel todos y que sufran ahí. Van a ver ahora lo que yo pasé. Pero él seguía teniendo ese amor de hermano y perdonaba en su corazón. Ahora sí, en un momento dado, él se aprovecha un poco bueno, a Judas le deja un rato ahí, Simón, porque el otro, o sea, le deja a sus hermanos, mientras que unos se van en su casa, él le mantiene a uno ahí en la cárcel, ¿verdad? Primero le metió los 3 días en la cárcel a todos, ¿verdad? Entonces, él se aprovecha un poco de eso, de su autoridad, para hacerle sufrir un poquito, ¿verdad? Un Pero poquito. un poquito, pero al final José, él tuvo esa compasión por sus hermanos y ese amor y le perdona. Y vemos esto cuando los hermanos tuvieron mucho miedo, cuando ellos se enteraron de que ese es su hermano. Ellos, ahí sí que tuvieron terror, porque ahora
La Biblia dice que José, cuando vio a sus hermanos, él se acordó de sus sueños. Ahí él se dio cuenta, ahora se está cumpliendo lo que yo soñé. Había sido. Tuvo que pasar toda esa miseria de cárcel, de esclavo. Subió ahora a un nivel alto de rey sobre su propia familia y en este caso también sobre su papá y mamá, ¿verdad? Entonces, bueno, su propia madre falleció, pero sus otras mujeres que tenía Jacob, todos estaban ahora bajo el dominio de él. Entonces, yo quiero llegar un poco a la práctica. Hoy día, si usted, querido oyente, estaba abajo ahí barriendo en el taller, vamos a tomar un taller como ejemplo, después usted sube arriba. ¿Cómo es tu relación con la iglesia, con Dios, cómo es tu postura interna de tu corazón? ¿Sigue humilde o de repente te olvidas de todo? Yo conozco personas que al subir a un puesto alto se olvidan incluso de su mejor amigo. Sí. Ya no es su amigo porque tiene ahora dinero, su sueldo es mucho más alto, no ve más a la gente que antes inclusive la gente que le ayudaba en un momento difícil, se olvidó de ellos. ¿Por qué? Porque subió de nivel, ¿verdad? José no tenía ese problema. Él quedaba humilde y él perdonaba a sus hermanos. Era todo un proceso le hizo hacer temer bien, pero al final le perdonó a todos y él dice, ¿quién soy yo? ¿Acaso soy yo Dios para vengarme? No, él no se vengó de ellos como él podía hacerlo. Él se mantuvo fiel en lo que era su propósito, ¿verdad? De servir a Dios, de ser fiel, de ser transparente, de ser íntegro. Esos principios él llevaba igual como antes. Estaba en la cárcel, estaba como esclavo o estaba como rey. Él mantenía esa vida y eso es muy importante que nosotros lleguemos a esa madurez. Muchos tenemos que pasar por dificultades para llegar a esa madurez y Dios formó a este hombre para ser un gran gobernador. Dios sabía, por supuesto, que iba a pasar, ¿verdad? Por eso él lo formó dejándole pasar por lo más bajo que se podía pasar. Entonces sí, José también podía tener compasión de esa gente que estaban ahí abajo, ¿verdad? Y él fue una persona realmente de un ejemplo, todos los líderes en la iglesia, en la Biblia, la mayoría tienen grandes errores, cometen grandes errores que no vemos de José. José es incluso muchos lo llaman como un anticipo de Jesús, ¿verdad? Que era una persona que no tenía ese bajón de pecado, donde él pecó realmente, ¿verdad? Tuvo esos pequeños problemas que él tuvo cuando tal vez de sentirse alguien en un momento dado cuando era muy jovencito, pero después no hay una bajada de caer en pecado, de caer profundo en el pozo, él como persona, ¿verdad? Ujú. Realmente él se mantuvo firme, se mantuvo con ese contacto con Dios. Y eso podemos aprender muchísimo de la historia. Yo les invito, queridos oyentes, lean esa historia y no lo lean una vez nomás, leanlo 2 o 3 veces y van a aprender cada día más de ese hombre, cómo uno puede llegar a tener una relación con Dios. Porque cuando nos preguntamos al final, si la Biblia dice tantas veces y Dios estaba con él, ¿qué podemos hacer nosotros para estar con Dios, para que Dios esté con nosotros? Dice la palabra de Dios en Santiago 4, 7 al 8. ¿Qué debo hacer para que Dios esté conmigo? Es la pregunta. Así que sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su vida. Entonces, acá tenemos muchas indicaciones que nos deja la Biblia. Para que Dios esté con nosotros, necesitamos limpiarnos, dejar el pecado, someternos a la palabra de Dios. Significa conocer su palabra, leer su palabra. Y ahí dice, cuando nosotros hacemos eso, Dios se va a acercar a nosotros. Sin duda, Dios va a estar cerca de nosotros, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que someternos a Él, acercarnos nosotros a Él, para que Él también se acerque a nosotros. Así es. Querido oyente, con esto queremos ir un poco cerrando lo que es el programa de Caminamos Contigo. Esperemos que podamos reflexionar después de escuchar esta historia, de ver y preguntarnos también qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. ¿Podrías mencionar de repente también el tema de la Semana Misionera, hacer una invitación? Sí. En las siguientes 2 semanas vamos a estar visitando el lugar de
Peniel, como ya vieron seguramente en el estado de nuestro número de consejería. Estamos haciendo una invitación para todas aquellas personas que pertenecen a una iglesia, que tienen un compromiso en la iglesia. Si en algún momento tienen el deseo de servir, de conocer otras realidades en diferentes lugares, como departamento de consejería siempre tenemos cada año lugares donde queremos ir 4 días para servir a la gente, para llevar principalmente la palabra de Dios y de esa manera también poder dejar una esperanza en el corazón de las personas. Así que si estás interesado, si quieres tener esta experiencia, escribinos en el número de consejería, 0984-777-707. Ahí donde si tenés algunas dudas, algunas preguntas de cómo va a ser, dónde mismo va a ser, cómo queremos hacer, entonces te vamos a responder en ese número. Así que te invitamos a ser parte de esta semana misionera. No sé si, Enrique, puedes cerrar con una oración. Vamos a orar por la vida de esas personas que quizás tienen muchas dudas, algunas preguntas que no pueden responder y que hoy sea un día donde puedan realmente preguntarse, acercarse a Dios y que Dios sea el que les quite esa duda de su corazón. Oremos. Padre Celestial, estamos ante ti, estamos en ese momento, al final de un programa donde hemos hablado de una persona, José, que ha dejado tantas enseñanzas para nosotros. En este momento tal vez hay oyentes que nos escuchen, que nos escuchan, que están pasando dificultades y no saben por qué están ahí en esa situación. Están en un dilema económico, familiar, tal vez de la iglesia o de trabajo, no tienen trabajo. Encomendamos a cada uno de ellos en tus manos y que realmente puedan buscar tu rostro y que tú puedas tener compasión de estas personas y que ellos realmente puedan entender en ese momento su situación y buscar sobre todo tu presencia, buscar tu rostro para encomendar sus propias vidas, sus familias, para que tú puedas ser la guía de ellos y que ellos realmente encuentren un propósito de vida. Lo más difícil es vivir solamente el día, solamente vivir y no tener un destino, no tener unos principios claros en nuestra vida. Ayuda a nuestros oyentes, a cada uno que nos escucha y aún las personas que no nos están escuchando, es que tú puedas ser parte de su vida, formar su carácter para que el día de mañana sean útiles también en tu reino. Bendiga a cada uno en nuestro país, Señor, y en el mundo, que realmente tu palabra puede progresar, puede prosperar en las vidas que tanto lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Mario y Matías, que están siempre ahí apoyando el otro lado. Así que gracias, querido oyente, también por estar presente, por acompañar siempre cada programación. Dios mediante vamos a estar compartiendo el siguiente sábado otra vez. Muchas bendiciones.